Los domingos estamos estudiando el libro de Efesios, como sabéis, y la semana pasada vimos que Efesios 1, 3 a 14 es una sola oración en el idioma original. Y la idea principal de esa oración muy larga es lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, santificado sea ese Dios. Y todo lo que sigue después de esto, entre versículos 13 y 14, explican y apoyan esa declaración. Que Dios sea bendito, que su nombre sea santificado, alabado, adorado, puesto en un sitio apartado de todos los otros nombres que hay. Entonces, empezando en el versículo 4, Pablo empieza a dar ejemplo tras ejemplo de todas las bendiciones espirituales que son nuestras porque somos uno con su Hijo. Todos los ejemplos que Pablo nos da en esos versículos están organizados según las personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos versículos están organizados según la obra de cada uno en nuestra salvación. Entonces, la semana pasada meditamos en la obra del Padre en nuestra salvación. Y lo resumí así. Dijimos que el Padre nos escogió a ser santos y sin mancha. ¿Y por qué? Porque nos escogió y dijo, tú mío, tú mío, tú mío. Lo hizo porque nos predestinó a ser sus hijos. Eso fue la razón, porque lo determinó de antemano. ¿Y para qué? ¿Qué fue su meta, su fin? Para que la grandeza de su gracia sea alabada. Es decir, en la eternidad pasada Dios empezó con su meta, que la grandeza de su gracia sea alabada. Y para lograr ese fin, ¿qué hizo Dios? Determinó de antemano a quienes iban a ser sus hijos. Es decir, los predestinó. Les dio un destino de antemano. Entonces, basado sola y exclusivamente en su decisión, ¿qué hizo Dios? Nos escogió a ser santos y sin mancha delante de Él. Y al diseñar la salvación así, basado solamente en la elección de Dios, al final de la historia, nadie podrá jactarse y todos alabaremos a Dios por la grandeza de su gracia, de su favor inmerecido hacia nosotros. Hoy, entonces, vamos a ver la obra del Hijo en nuestra salvación. Leamos entonces Efesios 1, versículos 7 a 12. Voy a leer de la Biblia de las Américas. Por favor, seguid conmigo en vuestras Biblias o podéis leer de la pantalla aquí. Efesios 1, 7 dice: En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Este domingo voy a resumir la obra del Hijo en nuestra salvación
así. Primero, el Hijo proveyó redención y perdón. Segundo, reveló la voluntad de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. 3, aseguró nuestra herencia. Finalmente, ¿para qué? ¿Para qué lo ha hecho? Para que Dios sea alabado. Como hicimos la semana pasada, entonces, tomemos cada parte de este resumen una por una, ¿vale? Primero, el Hijo nos redimió y nos perdonó. Versículo 7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Primero, nota la frase, redención mediante su sangre. En una fuente que leí, la definición general de la redención es la siguiente: la redención es la liberación de personas, animales o propiedades de la esclavitud mediante el pago de un precio. La palabra en general significa que algo o alguien se encuentra en un estado de esclavitud. Y la redención entonces es la liberación de esa persona de ese estado. Y claro, el verbo que corresponde a la palabra redención es redimir, ¿no? Por ejemplo, como estamos viendo los lunes en el estudio de Éxodo, podemos hablar de la redención del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? En ese contexto, Dios redime a Israel. Él pagó por ellos y los libertó de la esclavitud. Dios pagó por Israel, los hizo su posesión, los libertó de su dueño anterior para que ellos sirvan a Dios, su nuevo dueño. Ese es un ejemplo de la redención. También hemos visto otro ejemplo de la redención en nuestro estudio de Éxodo. Y ese ejemplo es la redención de los primogénitos. Según la ley de Dios, Dios manda que todos sus primogénitos, varones que nazcan, sean redimidos a través del sacrificio de un animal. La idea es que todos sus primogénitos pertenecen exclusivamente a Dios. Y la idea también es que Dios tiene el derecho de demandar el pago de sus vidas. Así que imagínate que nace tu primer hijo varón. Y tú sabes que la vida de ese niño pertenece a Dios. Y que Él tiene el derecho de demandar la vida misma de ese niño. Ahora, imagínate el alivio saber que Dios ha decidido aceptar un sacrificio en el lugar de ese niño. El animal muere, pero tu hijo no tiene que morir. Cuando tú, como padre, pagas el precio de un animal y ese animal muere para que tu hijo no muera, estás redimiendo a tu hijo. Estás pagando el precio para liberar a ese niño de la muerte. La redención que Pablo tiene en mente aquí corresponde muy bien, bueno, la verdad los dos ejemplos, pero muy bien al segundo ejemplo en particular, la redención del primogénito. Y lo sabemos porque aquí Pablo dice la redención mediante su sangre, la sangre de Cristo. La idea es que todos nosotros le debemos a Dios nuestras vidas y Cristo nos provee redención, es decir, Él paga el precio para liberarnos de la muerte. Eso es número uno. Segundo, aquí dice Pablo que tenemos el perdón de nuestros pecados. Nota que esta frase, el perdón de nuestros pecados, es otra manera de decir la redención mediante su sangre. Es como si yo digo, este fin de semana vamos a Madrid, la capital de España. Aquí Pablo dice, tenemos redención mediante su sangre, es decir,
decir, el perdón de nuestros pecados. La palabra perdón significa el acto de absolver de una obligación, culpa o castigo. El acto de absolver de una obligación, culpa o castigo. Y una vez que alguien sea absuelto de un castigo, podemos decir que esa persona es libre de ese castigo, ¿no? Así que vemos que hablar de la redención y hablar del perdón de los pecados son diferentes maneras de hablar de la misma idea. Esas ideas solapan aquí. Si digo que necesito ser redimido o si digo que necesito ser perdonado, en los dos casos estoy diciendo que necesito la liberación y que esa liberación le va a costar a alguien algo para lograrla. Ahora nota las primeras dos palabras del versículo 7. Dice, en Él. Es decir, en Cristo. Nuestra redención, es decir, nuestra liberación de la esclavitud y nuestro perdón de pecados, es decir, nuestra liberación de la culpa y del castigo que nuestro pecado merece, son nuestros porque somos uno con Cristo. Igual que mi brazo y mi cabeza son uno. Así es posible que estas bendiciones espirituales nos llegan, porque estamos en Cristo. Entonces, volviendo a mi resumen de la obra del Hijo en nuestra salvación. 1, el Hijo proveyó redención y perdón. Número 2, reveló la voluntad de Dios de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Voy a leer otra vez versículos 7 a 10. Dicen, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Mira el versículo 9. Dice que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Ahora salta a la mitad del versículo 10. Allí dice, así que versículo 9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, la mitad del versículo 10, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Lo he puesto aquí en gris. Estas frases en gris interrumpen la idea principal. La idea principal es, Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo. Así que para simplificar la diapositiva lo voy a escribir así. Así que, según esto, ¿qué es entonces el misterio de su voluntad? ¿Qué es el misterio de su voluntad? Es reunir todas las cosas en Cristo. Eso es el misterio de su voluntad. Bueno, vale, muy bien. ¿Qué significa eso? Buena pregunta. Primero, cuando Pablo usa la palabra misterio, está hablando de algo que fue oculto en el pasado, pero que ahora ha sido revelado. No está hablando de algo que siga siendo un secreto. En muchos aspectos, la voluntad de Dios fue oculta en el pasado, Pablo dice. El pueblo de Dios no sabía a dónde Dios iba a encaminar la historia, ¿verdad? Ellos no podían ver el futuro y todo lo que Dios iba a hacer. Ahora, a partir de la primera venida de Cristo, la voluntad de Dios ha sido revelada.
ahora la podemos conocer, aunque el pueblo de Dios no la conociera antes. Y aquí, ese misterio que antes no sabían, es la intención de Dios de reunir, dice, todas las cosas en Cristo. Ahora, la palabra reunir aquí es una palabra muy rica. Un escritor la definió así. La palabra reunir aquí significa unificar todas las cosas y restaurar la creación entera bajo una sola cabeza. Y esa cabeza es Cristo. ¿Vale? Bien. ¿Pero qué significa eso? Buena pregunta. Para contestar esa pregunta, volvamos a Génesis y entendamos lo que pasó cuando el pecado entró en el mundo. Una palabra para describir los efectos del pecado es la palabra fragmentación, ¿vale? Cuando el pecado entró en el mundo, todo se fragmentó. Cuando Dios creó el mundo, lo creó con orden y armonía, ¿no? Por ejemplo, mira la unión perfecta que existía entre el hombre y Dios. Dios era Dios, creador, rey, y por lo tanto el ser humano obedecía a Dios. Cuando Dios les daba a los seres humanos el dominio sobre toda la creación, al principio, Adán y Eva actuaban 100% de acuerdo con la voluntad de Dios. No hacían nada fuera de esa voluntad. No hacían las cosas como ellos querían. Había una unión perfecta entre el hombre y Dios. Además, mire la unión que existía dentro del matrimonio, por ejemplo. Según el plan de Dios, el hombre amaba a su mujer como él amaba su propio cuerpo y por lo tanto la cuidaba y la sustentaba. Y ella se sometía a su marido como mi brazo se somete a mi cabeza. Pero no era una sumisión coaccionada ni forzada, igual que mi brazo no tiene ningún problema siguiendo el liderazgo de mi cabeza, porque son uno. Además, mira la armonía que existía dentro del mundo entero. Los seres humanos ejercían dominio sobre la tierra y la tierra en ningún momento trabajó en contra del hombre. La tierra entera fue sometida a los seres humanos. Pero, mira lo que pasó cuando el pecado entró en el mundo. En una palabra, lo que pasó era la fragmentación de todo. La desintegración de todo. Eso es lo que pasó cuando el pecado entró en el mundo. Mira lo que pasó mira lo que pasó a la relación entre Dios y los hombres, por ejemplo. Se fragmentó por completo. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, que es una de las primeras cosas que Adán y Eva hacen después de desobedecer a Dios. Se esconden de Dios. ¿Qué significa el hecho de que ellos querían esconderse de Dios? Significa que su relación con Dios se había roto en pedacitos. Se había fragmentado por completo. Además, ¿qué pasó a la relación entre Adán y Eva después de su desobediencia? También su relación se fragmentó, se rompió. Y lo sabemos porque inmediatamente después de pecar, Adán le echa la culpa a Eva por todo lo que pasó cuando todo lo que pasó era su responsabilidad. Entonces la unión entre ellos se fragmentó. Además, ¿qué pasó entre el orden y la armonía que existía en el mundo? Se fragmentó. Se desvaneció. ¿Y cómo lo sabemos? Desde que el pecado entró en el mundo, el hombre ha tenido que luchar contra la tierra para cultivarla, en vez de trabajar junto con la tierra. Y la mujer ha tenido que experimentar el dolor más intenso para cumplir el mandato de Dios de ser fructíferos y multiplicarse.
el mundo mismo iba a estar, desde ese momento, el mundo mismo ha estado en contra de nosotros como seres humanos. Todo lo que existía en armonía se echó a pedazos. Todo el universo se fragmentó y mira lo que hemos perdido. Entonces, ¿qué es el misterio de la voluntad de Dios? ¿Qué fue oculto que ahora lo podemos ver? Y ahora lo que sabemos es el plan de Dios de reunir, de reunificar todas las cosas rotas y fragmentadas en el universo y restaurar la creación bajo una nueva cabeza. Y ahora sabemos el nombre de esa cabeza es Cristo. Eso es lo que significa que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo. La voluntad de Dios es restaurar la relación rota entre el hombre y Dios. Y lo logra haciéndonos uno con su Hijo. La voluntad de Dios es restaurar las relaciones rotas entre los seres humanos y lo logra haciéndonos uno con su Hijo para que yo te trate a ti como mi brazo derecho trato mi brazo izquierdo. Y la voluntad de Dios es restaurar la relación rota entre los seres humanos y toda la creación, y lo logra haciéndonos uno con su Hijo. Otra vez toda la creación se quedará bajo el dominio del cuerpo de Cristo y Cristo gobernará el universo a través de su cuerpo, como Dios quería gobernar el universo a través de los seres humanos antes de la caída. En ese sentido, todas esas cosas, dice, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, serán reunidas en Cristo. Todo volverá a estar en orden, como Dios quería. Dios Padre estará sobre todo. Cristo será la cabeza de una nueva humanidad. Los suyos serán su cuerpo y a través de su cuerpo todo el universo será bajo el dominio de Cristo, como Dios quiso desde el principio. Así que, volviendo entonces a mi resumen. El Hijo proveyó redención y perdón. Y número 2, reveló la voluntad de Dios de reunir todas las cosas en el universo en Cristo. Y número 3, el Hijo aseguró nuestra herencia. Las últimas dos palabras del versículo 10 y versículo 11 dicen: en Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. En el Antiguo Testamento, desde el tiempo de Abraham, los judíos consideraban la tierra prometida la herencia que Dios les iba a dar. Dios era el dueño de toda la tierra, pero prometió dársela a los judíos igual que un padre le da una herencia a su hijo. También en el Nuevo Testamento, la Biblia habla de la herencia que nosotros, como el pueblo de Dios, hoy en día esperamos recibir de nuestro Dios y Padre. Igual que los judíos esperaban a obtener la tierra prometida como su herencia de Dios. ¿Y qué es nuestra herencia? Efesios 5:5 nos ayuda a entender lo que Pablo tiene en mente cuando habla de nuestra herencia. Ahí Pablo habla de los que tienen y los que no tienen una herencia en el reino de Cristo y de Dios, dice. Así que a Cristo ahora mismo le pertenece un reino. Entendemos eso, ¿no? Y según Efesios 1:20 a 22, absolutamente todo, sin excepción,
está incluido bajo su reinado. Así que nuestra herencia es una participación en ese reino de Cristo. Es como si Cristo dijera: todo el universo es mío. Ahora, igual que Dios, mi Padre, compartió una porción de la tierra a Israel, yo voy a compartir una porción de todo lo que es mío con mi cuerpo. Diferentes porciones de mi reino les pertenecerán a diferentes miembros de mi cuerpo. Y yo voy a gobernar todo mi reino a través de mi cuerpo. Y esa porción, esa participación en el reino de Dios es nuestra herencia. No es tierra prometida en el occidente medio. Y claro, dice, tenemos esta herencia en Cristo, porque somos uno con Él. Así que una vez más, volviendo a mi resumen de la obra del Hijo en nuestra salvación. El Hijo proveyó redención y perdón, reveló la voluntad de Dios de reunir todas las cosas en Cristo y aseguró nuestra herencia. Ahora la pregunta final, ¿para qué? ¿Qué fue la meta de Cristo en llevar a cabo su obra de nuestra salvación? Y todo eso fue para que Dios sea alabado. Versículos 11 y 12 dicen, también hemos obtenido una herencia a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. La meta que Cristo tenía en mente cuando aseguró que nosotros llegaríamos a tener una herencia en su reino fue que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Recordemos que la gloria significa peso, importancia, grandeza. Si estás cerca de alguien importante, percibes la importancia de esa persona, ¿no? Estás sintiendo la gloria, podemos decir, de esa persona, el peso de esa persona. Y aquí Pablo dice que el Hijo llevó a cabo su obra en nuestra salvación para que nuestro ser sirva para la gloria, la importancia, la grandeza de Dios. La semana pasada vimos que el Padre llevó a cabo su obra en nuestra salvación, para que la grandeza de su gracia sea alabada, exaltada, glorificada. Asimismo aquí vemos que el Hijo llevó a cabo su obra en nuestra salvación, a fin de que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Nos salvó para que nuestra existencia, todo nuestro ser, tenga este fin. Que los que nos vean digan cuán grande, cuán bueno es Dios. Para eso Cristo fue a la cruz. Para eso Cristo llevó a cabo su obra en redimirnos. Una ilustración. Si yo gano un trofeo de oro en un torneo de bolos, por ejemplo, ¿para qué sirve ese trofeo? Para honrarme, ¿no? El propósito de mi trofeo no es para que alguien se le acerque al trofeo y diga, vaya, qué trofeo más bonito. No, el trofeo existe para que otros vean el trofeo y digan, vaya, qué buen jugador de bolos es Eric. Durante la eternidad, nosotros seremos trofeos de oro que brillarán como el sol. Y nuestro propósito será para apuntar a todos los que nos vean hacia la grandeza, el peso, la importancia de Dios, quien nos ha salvado al costo de su Hijo. Con esa meta en mente, el Hijo de Dios
llevó a cabo su obra en salvarnos y permitirnos participar en su reino. Nosotros como cristianos hoy en día somos muy privilegiados. De todos los seres humanos en el planeta, nosotros somos los únicos que sabemos el propósito para el cual existimos. Hace poco leí un artículo acerca de un estudio que se hizo en Estados Unidos. En ese estudio descubrieron que 3 de cada 5 jóvenes en Estados Unidos dicen que sus vidas tienen poco o ningún sentido de propósito. 3 de cada 5. Más de la mitad. 60% de los jóvenes en Estados Unidos dicen, mi existencia no tiene propósito. Yo no sé por qué existo. Yo no sé para qué existo. Bueno, claro, si piensas que tu vida es el resultado de una explosión aleatoria que ocurrió hace miles de millones de años, no vas a pensar que tu vida tiene propósito alguno. Si eres un accidente de la naturaleza, efectivamente, tu existencia no tiene propósito. Por definición, los accidentes no pasan a propósito. Es un accidente. Pero según lo que hemos visto la semana pasada y hoy, nosotros como cristianos sabemos que sí tenemos un propósito. Sabemos el propósito para el cual existimos. Dios nos predestinó y nos escogió. Y Cristo nos redimió, nos perdonó y nos dio una herencia en su reino para honrar y glorificar a Dios. Para eso, querido cristiano, existes. Para eso el Padre y el Hijo han logrado tu salvación. Que ningún cristiano diga, mi existencia no tiene propósito. Acabamos de leer el propósito de tu existencia. Eso significa que Dios no nos salvó para la gloria y la honra de nuestros nombres, para que yo consiga más seguidores de Instagram, para que la gente piensa, ay, qué buena persona soy yo, para que fulano me respete, para que la gente me reconozca, para establecer mi pequeño reino aquí en la tierra que a mí me pertenece. Somos espejos en el cual Dios quiere ver su rostro. Nadie se acerca a un espejo y dice, vaya qué hermosa pieza de cristal. Cuando miras un espejo, te olvidas del hecho de que estás mirando una pieza de cristal, porque toda tu atención está en la imagen que estás viendo en el espejo. Cuando ves una estatua de alguien importante, no te acercas a la estatua y dices, vaya, qué roca más bonita. No, ves la estatua y piensas en la persona a cuya imagen la roca fue esculpida. Y cuando ves mi trofeo, no honras el oro de ese trofeo, sino que me honras a mí por mi gran habilidad como jugador de bolos, por ejemplo. Somos espejos, somos estatuas, somos trofeos. Cristo llevó a cabo su obra en nuestra salvación para que al final de la historia todo el mundo nos vea y nos diga cuán grande, cuán amoroso, cuán misericordioso, cuán lleno de gracia, cuán justo es Dios. Y para que se olviden de nosotros. Para eso existes. Ahora, si ese es el propósito para el cual Cristo nos salvó al costo de su sangre, ¿estoy viviendo así ahora mismo? Yo voy a pasar la eternidad haciendo eso,
lo estoy haciendo ahora. Yo debería vivir mi vida así. Al final, mi propia reputación no me importa. La única cosa que debería importarme es la reputación de mi Cristo. Me has faltado respeto a mí. Eso es cosa muy pequeña comparado con lo que realmente me importa. ¿Estás faltando respeto a mi Cristo? ¿Piensas muy poco de mí? Pues eso no es nada. ¿Qué piensas acerca de mi Cristo? No me has reconocido a mí por lo que yo he hecho. Eso no es nada comparado con lo que realmente ocupa mi mente. ¿Estás reconociendo a Cristo por lo que Él ha hecho? Para concluir, un ejemplo un poco tonto, más como una confesión que nada, pero el otro día Laura no estaba en casa y fui a la cocina y lavé los platos. ¿Sabes lo que casi hice? Casi le envié un mensaje para mencionar el hecho de que su esposo maravilloso había lavado los platos. ¿Y sabes por qué casi lo hice? Es que a veces Maite, como tiene un corazón de servicio tan grande, sube y Maite no se lava los platos. Pero yo pensé, pero aquí estoy yo lavando los platos. ¿Cómo va a saber Laura cuando llegue a casa que fui yo quien lavó los platos y que esta vez no fue Maite, si no se lo digo? Y después de pensar eso pensé, pero Eric, por favor, ¿qué estás diciendo? ¿Para qué estás lavando los platos? ¿Para que Laura te dé gracias? ¿Para que Laura reconozca qué buen esposo tiene? ¿Para que Laura piense bien de ti? ¿O lo estás haciendo porque es una manera de honrar a Dios? Si de verdad estás haciendo esto para Dios, entonces no importa si Laura piensa que Maite lavó los platos. Y no importa si nunca recibes ningún reconocimiento por haberlo hecho. Dios sabrá y al final Él será honrado. Cristiano, es un privilegio saber que tu vida tiene un propósito infinito. Pasar la eternidad demostrando momento tras momento la grandeza y la bondad y la gracia y la hermosura y la justicia de nuestro Dios. Eso es el propósito para el cual el Hijo llevó a cabo su obra en nuestra salvación. Así que, queridos, que vivamos así ahora todos los días de nuestra vida. Oremos juntos. Nuestro Padre, te oramos como tus hijos queridos, a quienes has escogido, y te oramos como los trofeos de tu gracia. Te damos las gracias por el propósito que nos has dado, un propósito que define por qué y para qué existimos. No hay propósito más alto que honrarte, a ti quien eres infinitamente digno de toda honra. Pero al reconocer el propósito de nuestra existencia, no tardamos mucho en ver que lo que nosotros queremos naturalmente es brillar, no para honrarte a ti, sino para honrarnos a nosotros mismos. Somos un trofeo que busca robarle la honra a su dueño. Somos una estatua que busca robarle la honra a la persona a cuya imagen fue esculpida. Y confesamos esos deseos como pecaminosos y horribles delante de ti. Los reconocemos, los odiamos y los tiramos en la basura, Padre. Y te pedimos perdón. Perdónanos por querer la gloria que solo a ti te pertenece. Y después de pedirte perdón, Padre, nos regocijamos, porque la tristeza
que es conforme la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin remordimiento, Pablo dice. Que seamos personas que aman más tu reputación, tu nombre, que amamos la nuestra. Padre, pedimos que tu nombre sea santificado. Y es en el nombre de Cristo que lo oramos. Amén.